Hola amigos y amigas, hoy vamos a hablar de un hecho súper importante que marcó la historia argentina. Ay, ¿qué pasó? El golpe militar al presidente Juan Domingo Perón en 1955. Lo primero que tenés que saber es que no es que un día los militares estaban aburridos en los cuarteles y dijeron, che, ¿pinta hacer un golpe de Estado hoy? No, es algo que se venía cocinando desde hacía meses. El día del golpe fue el 16 de septiembre de 1955, cuando 3 militares tomaron el poder. Pero ya 3 meses antes, la Armada había bombardeado con aviones la Casa Rosada y llegaron a tirar 14 toneladas de explosivo en los alrededores como un primer intento para terminar con el gobierno. En ese momento no lograron su objetivo, pero dejaron 350 muertos y casi 1000 heridos. Volvamos a lo nuestro. ¿Por qué los gorilas voltearon a Perón? Para empezar, tenemos que tener en claro que detrás de los golpistas estaban los intereses del imperialismo yanqui, y el objetivo era terminar con las conquistas de los trabajadores para allanar el camino a las inversiones imperialistas. Los yanquis habían salido ganando de la Segunda Guerra Mundial y querían avanzar aún más sobre lo que llamaban su patio trasero, es decir, Latinoamérica y Argentina. Estados Unidos tenía muchísimo interés en cambiar de gobierno y que surgiera uno más abiertamente antiobrero y antinacional, que le abriera ilimitadamente sus puertas. Lo hizo en Brasil, en Ecuador, Chile y Guatemala, donde gobiernos de corte más nacionalistas, con los que igualmente tenía muy buenas relaciones, fueron derrocados por dictaduras abiertamente pro-norteamericanas, permitiéndole ganar más influencia política y económica en toda la región. En Argentina pasó algo similar. Gobernaba el peronismo y, como movimiento nacionalista burgués, durante la primera parte de su gobierno opuso resistencia a la penetración del imperialismo estadounidense, que ya tenía cierta influencia en el país desde la década de 1920. Tengamos en cuenta que la potencia que más poder y negocios tenía acá en Argentina era Inglaterra. En sus primeros años en el poder, Perón había podido resistir la avanzada imperialista, y esto lo hizo porque estaba atravesando un contexto económico y político excepcional en los años de la posguerra, que le permitía negociar en mejores condiciones con el imperialismo, tratando de conseguir cierta autonomía. Y bueno, cuando estas condiciones dejan de existir, presionó Estados Unidos con todo para avanzar. Ahora, aunque la cara visible del golpe fueron las Fuerzas Armadas, con la embajada norteamericana metida desde el principio, hubo también otros poderes que participaron. Hubieron también otros poderes que participaron activamente. Justamente los empresarios, la sociedad rural, la iglesia, los medios de comunicación y partidos políticos como la Unión Cívica Radical. La mayoría de ellos lo habían apoyado a Perón por bastante tiempo, sobre todo en su primera presidencia, de 1946 a 1952. Veamos cómo estaba la cosa antes del golpe. Perón mismo era militar y reformó a las Fuerzas Armadas para tener influencia entre los oficiales de mediano y menor rango para que no le hagan el golpe. Evidentemente no fue suficiente porque el golpe se lo hicieron igual. La Iglesia fue una gran aliada por varios años, los medios de comunicación, que en su mayoría habían sido oficialistas, y el peronismo también tenía muy buenos lazos con los empresarios. Incluso hay un discurso muy famoso de Perón en la Bolsa de Comercio en 1944, cuando todavía no era presidente, sino secretario de Previsión y Trabajo, donde planteó que aunque se decía que él era un enemigo del capitalismo, no iban a encontrar mejor defensor del capital y de los industriales que él. ¿Combatiendo el capital? No precisamente, que es cierto que el gobierno peronista, en su primera presidencia, hizo concesiones de derechos muy importantes para la clase trabajadora, que no eran nuevos, sino que se venían reclamando desde hacía décadas, como aumento salarial, jornada laboral de 8 horas, vacaciones pagas, jubilaciones y días de descanso. Pero fíjense que pudo hacerlo porque la economía estaba atravesando un momento muy bueno y excepcional tras la Segunda Guerra Mundial, que le permitía a Argentina vender en el mercado materias primas a muy buen precio, logrando que hubiera un poco más de torta para repartir.
Pero no es que con esta redistribución perdían plata los empresarios. Seguían recibiendo ganancias enormes y lo mejor, para ellos claro está, es que Perón estaba conteniendo las protestas obreras a través del control de los sindicatos estatizados. Entonces presionaban, pero en los hechos lo dejaban actuar. ¿Cuándo empezó a cambiar la cosa? A comienzos de los 50, puntualmente en 1952, cuando la economía se estancó, cayeron los precios y las ventas al exterior. Esto hizo que, por ejemplo, no se pueda comprar más maquinaria importada, que era necesaria para las industrias locales, complicando mucho a los empresarios. Y también provocó que el imperialismo meta más presión para avanzar con sus negocios en el país. Perón intentó hacer todo esto, pero los trabajadores no querían perder lo que tanto les había costado conseguir, entonces hicieron importantes huelgas. Sí, a Perón, sobre todo en el año 1954. Ferroviarios, metalúrgicos, textiles, choferes. Esto mostraba que el ideal peronista de armonía y paz entre el capital y el trabajo era inviable y se armó un ambiente de desestabilización y malestar. Las clases dominantes y el imperialismo, impacientes, se dieron cuenta que Perón estaba siendo incapaz de conseguir todo lo que querían. No podía imponer las nuevas condiciones capitalistas, ni disciplinar, ni ordenar a la clase trabajadora. Por eso deciden derrocarlo. Bueno, con todo esto, ¿por qué lograron triunfar los golpistas? Esto podría resultar difícil de asumir para muchos, pero la verdad es que no hubo una resistencia firme que enfrente a los golpistas desde el principio, lo que facilitó enormemente el golpe. Y hay que decirlo, intenciones sobraban. Los trabajadores, cuando vieron que iban a ser los más perjudicados por la situación, quisieron salir a la calle. Y ya lo habían hecho en varias oportunidades, incluso en el bombardeo del 55, cuando fueron a la plaza a enfrentar a los militares como podían. Pero tanto Perón como las direcciones sindicales, unidas en la CGT, prefirieron mantener desmovilizado el movimiento obrero. Si bien Perón amagó en agosto de 1955, cuando en un discurso frente a una masiva movilización de trabajadores dijo que a la violencia había que responder con más violencia y que desde ese momento tenían que estar en vigilia de armas, cuando finalmente se produjo el golpe, el líder peronista se tiró para atrás. El líder peronista se tiró para atrás, prefirió buscar asilo en la Embajada de Paraguay y, lo más importante, se negó a darle a los trabajadores las armas que pedían para defenderse del ataque golpista. Perón dijo que prefería evitar un baño de sangre, pero la verdad es que el baño de sangre se produjo igual y los trabajadores quedaron indefensos, expuestos, fueron perseguidos, detenidos, asesinados por el nuevo régimen. Entonces, si tengo que decirte 3 conclusiones importantes sobre todo lo que estuvimos hablando, primero, que el golpe se produjo porque Estados Unidos y las clases dominantes querían imponer entonces nuevas condiciones que les permita avanzar como nunca antes sobre los intereses nacionales y disciplinar a la clase trabajadora, eliminando todos los derechos que habían conquistado. Segundo, que los únicos que podían resistir a los gorilas eran los trabajadores, y Perón se negó a recurrir a ellos para enfrentar al golpe. Y tercero, es que al no enfrentar seriamente a la derecha y al imperialismo, y en que incluso les dio concesiones durante su gobierno, en la práctica le facilitó el camino para avanzar. Y esto es una lección muy importante de la historia. ¿Qué pasó luego del golpe? El país quedó subordinado como nunca antes a los intereses de Estados Unidos. La mayoría de los miembros del gobierno militar tenían excelentes relaciones con la embajada norteamericana y además las Fuerzas Armadas empezaron a recibir cada vez más entrenamiento en las escuelas militares de allá, como por ejemplo la Escuela de las Américas. La economía se volvió cada vez más dependiente y, para que tengan una idea, en 1966, de las 100 empresas con mayor facturación del país, casi el 66 de las 100 empresas con mayor facturación del país, el 63% eran empresas estadounidenses. Invirtieron sobre todo en la industria automotriz y petrolera. Y recién iniciado el gobierno militar en 1956, presionó para que Argentina ingrese al Fondo Monetario Internacional, el órgano, o no casualmente, controlado por Estados Unidos. Y así empezaron los préstamos impagables como un mecanismo de dominación sobre nuestro país, que lamentablemente todavía seguimos viendo hoy. Los trabajadores perdieron finalmente enorme cantidad de derechos. Por ejemplo, le congelaron los salarios por 2 años y se armó un gobierno bien antiobrero y antinacional. Perón fue exiliado por 18 años y por el mismo tiempo se proscribió el peronismo. Los militares mandaban y decían cuándo podía haber un gobierno constitucional, como los de los radicales Arturo Frondizi y Arturo Illia, débiles los dos. Y cuando gobernaban, ¿sabes qué? Me quedé pensando si los dos se llamaban Arturo. Los Arturitos de
Los militares mandaban y decían cuándo podía haber gobiernos constitucionales, como los de los Arturos radicales, Frondizi e Ilia, débiles los dos, y cuándo gobernaban ellos. Paralelamente, durante estos años, por abajo se organizaban los trabajadores clandestinamente en la llamada resistencia, enfrentándose con caños, huelga salvaje y sabotaje a la dictadura, a pesar de la persecución y las detenciones. Pero todo esto ya forma parte de otra historia. Si te gustó este video, como siempre te decimos, dale like, suscríbete y activa la campanita para ver las cosas.